cuando leemos la historia de David y Goliat, una de las historias más famosas de la Biblia. La mayoría de nosotros nos colocamos en los zapatos de David y decimos, así como David venció al gigante, así yo puedo vencer a mis gigantes con la ayuda de Dios. Muchos predicamos un mensaje así, los que somos predicadores o pastores. Usted puede vencer a sus gigantes con la ayuda de Dios. Es un mensaje muy popular, es un mensaje motivacional y tiene algo de cierto. Poniendo nuestra mirada en el Señor, dice la Biblia que somos más que vencedores. Pero nos perderíamos el punto si dejamos pasar algo muy importante. Recordemos que toda la Biblia se trata de Cristo. Así que en esta historia de 1 Samuel 17, David y Goliat, el campeón es Cristo Jesús. David representa a Cristo. Cristo es el que venció al enemigo, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él ha vencido al mundo. Cristo es nuestro campeón. Cuando usted vea entonces la historia de David y Goliat, no corra a ponerse rápido en el lugar de David. En realidad el cristiano sería como ese Jonatán, hijo de Saúl, ¿verdad? Que hizo pacto con David. Así Cristo ha hecho pacto con nosotros por su gracia y por su misericordia. En realidad ahí en la historia usted y yo seríamos como esos israelitas que no se atrevían a vencer al gigante. Dígame, ¿quién de nosotros por sí solo podría vencer el pecado? A ese gigante que se llama muerte. ¿Quién podría vencer al mundo? ¿Quién podría vencer a Satanás? Todas estas cosas por sí solas vencen al ser humano. Pero Cristo es nuestro campeón. Cristo es nuestro David. Mire, Cristo viene del linaje de David. Imagínense qué tremendo si David en ese combate se hubiera muerto. No hubiera nacido nuestro Señor Jesucristo. Pero David venció para mostrarnos que después vendría un rey más grandote que David, nuestro Señor Jesucristo, nuestro campeón, nuestro varón de guerra que venció a esos enemigos que para nosotros eran invencibles. En Cristo somos más que vencedores. Veamos entonces cómo se ve Jesús tipificado aquí en 1 Samuel 17. Lo primero es que era pastor de ovejas, ya lo hemos dicho antes, mientras los hermanos mayores de David estaban con Saúl en combate contra los filisteos, vemos al pequeño David cuidando las ovejas de su padre. Así nuestro Señor Jesús pastorea las ovejas de su padre. Él es el buen pastor. Luego vemos que fue David enviado por su padre para llevarle el pan a sus hermanos. Así Cristo es el pan que descendió del cielo. Él fue enviado por el Padre para traer el pan de vida a sus hermanos los judíos. Vemos que David fue menospreciado y rechazado por sus hermanos. El mayor Eliab se enojó con él. Así Cristo cuando vino fue rechazado por el pueblo judío. Los líderes religiosos de su época lo acusaban injustamente y rechazaron ese pan de vida. Vemos al gigante provocando al pueblo de Israel 40 días y noches y nadie se atrevía a combatir contra Goliat. Así nuestro Señor Jesús estuvo en el desierto siendo tentado 40 días y 40 noches por Satanás. Pero nuestro Señor Jesús tuvo victoria, así como David enfrentó a este gigante. Mire, aparentemente David estaba en desventaja en lo natural. Tenía menor estatura, no tenía armadura, no era un hombre de guerra. Pero Dios estaba con él, le había dado victorias contra el oso, contra el león. Y hoy la confianza de David no estaba puesta en lo natural, estaba puesta en su Padre Celestial que le iba a dar la victoria contra este enemigo. Así nuestro Señor Jesucristo, siendo humilde, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero su mirada estaba puesta en el Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció al mundo. Y ahora en su victoria, todo el pueblo tiene victoria. Así como los israelitas participaron de la victoria de David, él puso a su enemigo bajo sus pies. Así nuestro Señor Jesucristo está colocando a todos esos enemigos bajo nuestros pies. Usted y yo somos vencedores, participamos de la victoria de Cristo. Ahora sí, cuando ya sabemos que nuestro campeón es Cristo, usted y yo podemos derrotar a esos enemigos, derrotar a esos gigantes que se levantan en nuestra vida. La tentación, el mal carácter, el pecado, el temor, las pruebas, enfermedad, depresión, escasez,
la persecución del mundo, pruebas familiares, no importa cómo se llame ese gigante, usted lo puede enfrentar en el nombre del Señor, porque Cristo es nuestro campeón y Él nos da la victoria. Dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Contra qué gigantes te estás enfrentando hoy? Puede ser que en lo natural te veas en desventaja, pero recuerda la victoria de Cristo allá en la cruz del Calvario. Mire, así como al campeón David le dieron a la hija del rey, se casó con Mical, así nuestro Señor Jesucristo tiene a la iglesia por esposa. Usted y yo somos ese botín, somos ese regalo, somos ese cuerpo de Cristo y estamos unidos a Él. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos victoria. Enfrente las pruebas sin temor. Clame al Señor y si no lo ha hecho, entréguele hoy su vida, porque solo en Jesús hay victoria contra los gigantes.